¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy el diálogo en Trinchera Libre es con Víctor Robles, agudo analista político y amigo de esta casa. O sea que hoy día vamos a concordar en muchas cosas y de repente tenemos alguna discrepancia, Víctor. No la encuentro por el momento, pero en fin. Por ahí puede desaparecer una. Bueno, primera figura, ¿qué opinas de lo que está ocurriendo con el Movadef? Se han retirado del Jurado Nacional de Elecciones antes de que les denieguen el petitorio. Sí, ante todo, Pancho, permíteme un saludo afectuoso a todos los compatriotas de Arequipa, un saludo muy cariñoso. Yo creo el tema Arequipa y todo el Perú, porque tú sabes que llegamos vía satélite a todo el Perú. Ah, caramba, o sea, no seas tan exclusivista, pues, hermano. Bueno, un saludo para todo el Perú, y especialmente para mis amigos arequipeños. De la República. Sí, de la República, nuestros vecinos del sur, límite con Arequipa y con Chile, ¿no es cierto? Pancho, el tema del Movadef, a mí me preocupa la ausencia de una resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Yo creo que Movadef ha retirado, es verdad, su solicitud, pero habiendo estado ya en curso, el Jurado Nacional de Elecciones debió, de todas maneras, tomarla de oficio, emitir una resolución en la que establezca, sin ningún tipo de ambigüedades y con toda la legislación, la jurisprudencia internacional que existe en materia de terrorismo, establecer sin ningún tipo de margen de duda que aquí en el Perú se respetan los derechos fundamentales de la persona humana, entre ellos el derecho a la opinión, el derecho a la expresión y a la libertad para organizarse políticamente que tienen los ciudadanos. En este caso no es posible porque estos señores se organizan bajo una ideología tan genocida como lo fue la ideología nazi o como lo fue la ideología del Khmer Rojos de Camboya, o la ideología o el siniestro régimen de Stalin o de Ceausescu en Rusia y en Rumanía. Entonces, la humanidad ha creado estos mecanismos. En la comunidad internacional existe resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que condenan el terrorismo y señalan que el terrorismo no puede ser considerado un delito político. Por lo tanto, los terroristas no realizan actividad política, sino actividad estrictamente criminal. Por eso, en esa jurisprudencia, las resoluciones del Consejo de Seguridad, en la Convención Interamericana contra el Terrorismo, todas esas fuentes debió tomarla el Jurado Nacional de Elecciones y emitir una resolución para de esa manera cerrarle todas las puertas desde ya a Sendero Luminoso y su brazo político Movadef para que no puedan ir a instancias internacionales a denunciar al Perú. Ahí hay un tema, Víctor, en realidad desde el punto de vista de procedimientos, y ellos, para que tú puedas acudir a una instancia internacional como el sistema interamericano, concretamente la Comisión Interamericana, que es la que actúa como una suerte de fiscal frente a el filtro, ¿no? ¿sí? Tendrían que haber agotado la vía nacional, y para agotar la vía nacional ellos necesitaban que el Jurado Nacional de Elecciones emita su fallo. Pero ahí, ya, sí, claro. Ese camino al Tribunal Constitucional que por supuesto les iba a denegar, y de ahí pasar a la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana no puede actuar si no se agota la vía nacional, y ellos han simplemente retirado su solicitud. Por lo tanto, no han agotado la vía nacional, y por lo tanto, si se presenta por la jurisprudencia existente de la Comisión Interamericana, esa comisión tiene de plano que rechazar la denuncia del Movadef. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que ese es el procedimiento regular, pero existen abundantes casos en los cuales la Comisión Interamericana se ha metido antes de que venza el plazo dentro de la jurisdicción nacional, y la Corte Interamericana ha admitido las demandas y ha sentenciado. En el caso de Leonor La Rosa no hubo sentencia, pero hubo un acuerdo, y el caso todavía seguía, pero aquí en el Perú todavía no seguía el caso de Leonor La Rosa en jurisdicción, seguía en su proceso judicial. Entonces, hay esos antecedentes, eso es lo que me preocupa. Yo creo que en este caso ahí se van a quedar. Va a ser sumamente difícil, aún para los caviares de la Comisión Interamericana,
recibir un caso que no ha sido concluido y donde además los propios caballeros nacionales ahora se quieren aupar al carro, ¿no? Y decir que qué barbaridad que al Movadef lo fueran a incidir o que existe el Movadef, y ya tú los has escuchado. Claro. Ahora, dentro de ese contexto, a mí me parece muy importante también aclarar que una de las razones por las cuales existe el Movadef es el informe de la Comisión de la Verdad. Porque ahora esta gente ha salido a decir todo al revés, que como el Estado no ha vuelto vinculantes las conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad, por este motivo es que Sendero Luminoso ha resurgido. ¿Tú te imaginas si hubieran sido vinculantes los acuerdos o los resultados o las conclusiones de la Comisión de la Verdad? Sendero estaría en el Palacio de Gobierno de repente. Así es, pero Pancho, no hay que olvidar lo siguiente. Es verdad que el informe de la Comisión de la Verdad no tiene carácter vinculante en términos formales, porque el presidente Alejandro Toledo no pudo hacerlo porque organizaciones como el Consejo por la Paz, la sociedad, diversas instituciones y organizaciones políticas protestaron, saltaron y impidieron que eso fuera así. Pero en los hechos sí tiene carácter vinculante. En la Administración de Justicia, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, los fiscales toman los expedientes acusatorios de la Comisión de la Verdad como si tuvieran carácter vinculante. Claro. Los jueces toman el informe de la Comisión de la Verdad como si fuera vinculante. El Ministerio de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el presidente, ha habido en la práctica, en los últimos 10 años, una política de Estado, de aplicación de todas las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y de asumir el informe de la Comisión de la Verdad, que está lleno de falacias, mentiras, imprecisiones, etcétera, como si fuese la verdad de lo que ocurrió en las épocas de la lucha contra la agresión terrorista. Y esto no ha sido así. Hoy vemos que la historia ha sido torcida, falseada, distorsionada en extremo. El enemigo, el principal crimen, todo ha sido manejado con una perversión política insana y realmente sin límites. Por ejemplo, hoy los jóvenes que no han vivido esa época, al leer el informe de la Comisión de la Verdad, si es que lo leen o leen el resumen o los folletos que han sacado, van a llegar a la conclusión que el principal criminal en esa época no fue Abimael Guzmán, sino Alberto Fujimori, que el Sendero Luminoso no fue una organización terrorista, sino un partido político alzado en armas. Y no solamente Alberto Fujimori, porque la crítica que hace la Comisión de la Verdad es al Estado peruano en general, pues claro, a la gente del Estado, o sea, así según ellos, Belaunde, Alan García, Fujimori, todos son absolutamente responsables de esto, y por otro lado, cosa que ya resulta hasta grotesca, felicitan a sus propias ONGs por su trabajo indeclinable en defensa de los derechos humanos, luego de admitir en la letra chica de las conclusiones que nunca denunciaron a los terroristas, sí, que solamente denunciaban a policías y militares por violaciones de los derechos humanos. Así es. Es realmente increíble el manejo que ha tenido y la distorsión, ¿no? Así es. La conclusión a la que llega un joven incauto que lee esto es que el Sendero Luminoso no se alzó en armas, no hizo terrorismo. Los terroristas fueron luchadores sociales equivocados. Estoy repitiendo lo que dice el informe de la Comisión de la Verdad. Y además, el sistema democrático es un sistema per se violador sistemático de derechos humanos. Y las Fuerzas Armadas que defienden el sistema son organismos conformados por asesinos compulsivos que sienten necesidad de salir a las calles a matar personas inocentes por gusto. En un escenario, como tú dices, de violación sistemática, o sea, de una violación de carácter genocida de los derechos humanos. Eso es increíble, y que esto se quiera convertir en texto escolar. Así es. Yo creo que hay que dar una gran batalla, Víctor, para que esto no ocurra, porque ya han pretendido hacer un lavado cerebral con todos los peruanos. Perdóname, ya lo han hecho con una generación y media. Bueno. Ya lo han hecho. Tanto es así, Pancho, que hoy día las bases contrasubversivas del país no tienen hombres. Les falta soldados porque los jóvenes entienden que ir a luchar contra el terrorismo no es ir a defender a la patria, sino ir a enfrentarse a luchadores sociales, a jóvenes románticos y luchadores sociales equivocados. Esas ideas perversas han sido sembradas en la mente de muchos jóvenes. Y además, ¿quién se va a arriesgar a irse a enfrentar a los terroristas con un uniforme si el propio Estado después lo va a perseguir, lo va a acusar, lo va a encarcelar y lo va a sentenciar como un criminal violador
de derechos humanos y autor de crímenes de lesa humanidad. ¿Quién puede arriesgarse a eso? Así es. Bueno, lamentablemente Víctor nos gana el tiempo. Ha sido muy interesante, como siempre, el diálogo. Vamos a seguir conversando sobre este Cuando tema guste. de Trinchera Libre. Y con ustedes, amigas y amigos, como de costumbre, estaremos el lunes a las 11 de la noche en Trinchera Libre.